Para Grijalvo es un honor publicar un libro que propicia exactamente el debate y que, valiéndose del humor y del rigor periodístico, nos ofrece un panorama integral de los estados de la República Mexicana en función de los grandes próceres, las raíces y la historia de la corrupción, que es el gran cáncer que aqueja a nuestro país. Y como la información es poder, este libro es fundamental de cara a las elecciones que estamos por vivir y para poder entender el momento en que nos encontramos como sociedad y como país. Así que, sin decir más, sin más preámbulo, le voy a ceder la palabra a Diego Enrique Osorno. Me da mucho gusto comentar el libro. Yo lo leí pues hace como 3 o 4 semanas que lo pude tener en mis manos. Me pareció un libro sorprendente por lo versátil. Yo no sé por qué pensé en algún momento que iba a ser más bien como un cómic o algo así cuando me lo había platicado Carolina. Es un libro que está planteado como un viaje. Se le invita al lector al principio que haga el recorrido geográfico por el país o que lo abra al azar también como una rayuela. Es un libro también muy creativo. Tiene un lenguaje muy coloquial. Yo la verdad lo leía y estaba escuchando a Carolina todo el tiempo. O sea, creo que es su voz la que está ahí, ¿no? A lo largo del libro. Tengo un reclamo nada más. Ellos hablan de que ya se desplazó la nota roja por la nota sucia, dicen ellos. Yo creo que más bien estamos entre nota roja y nota sucia, ¿no? Un día y un día. Esa crítica haría al libro, ¿no? Es un libro con personajes, con frases célebres. Creo que debo hacer un reconocimiento especial a las ilustraciones y a las infografías que, por lo que leí, las hizo Cecilia Madrid, Eric Camacho, Aldo Jarillo, Mari Carmen Tobar y Giselle Montejo y Luz Nájera. Son realmente muy buenas, muy buenas. Es un libro que trasciende, o sea, es un libro que me parece serio en el sentido de que se decide abordar la nueva corrupción. O sea, nosotros en México, la mayoría de los que estamos aquí, vivimos en el siglo pasado una corrupción muy distinta a la que hay hoy en día, una corrupción que emanaba de un régimen de partido único, ¿no? Y de 2000 para acá hemos vivido pues en la alternancia, estamos en la alternancia y ahora tenemos una nueva corrupción en un régimen de partidos, ¿no? O sea, la corrupción se propagó en lugar de que hiciéramos un alto, que era lo que muchos esperábamos, sobre todo a partir de la llegada de un presidente distinto del PRI en el año 2000, y más bien lo que vimos es que esa corrupción priista se dispersó por todos los demás partidos. Realmente es un libro muy divertido, muy informado, que nos ayuda a combatir el cinismo y que también creo que al final nos hace darnos cuenta que la corrupción en México no es un asunto cultural como dice Peña Nieto y otros y mucha gente, sino que la corrupción en México es un asunto de diseño y de ejecución maestra por parte de un sistema que ojalá que algún día podamos cambiar. Gracias. Gracias, Diego. Vamos a cederle la palabra a Gaby Barquetín, a quien todos conocemos. Gaby, un placer tenerte aquí, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes, la verdad. Y más que el Atlas, como lo veíamos, pues es un recorrido un poco por el país y pues por todos los estados del país, ¿no? Y sí, coincido con lo que dice Diego Enrique, el tono es un tono ligero, pero no deja de ser riguroso, que eso es fundamental. Y en ese sentido celebro que un tema tan complejo como la corrupción, tan doloroso como la corrupción, pues al final tenga este tono más ligero, sin perder lo riguroso, sin perder el contenido, sin perder el fondo, sin perder las referencias, sin perder la reflexión. Uno puede recorrer estado por estado, como bien decían ahorita, no hay ninguna necesidad de leerlo de manera lineal, es un libro que permite perfecto estar brincando por estados o por curiosidades, ¿no? Yo me fui como a Yucatán y me fui a esos estados. Hay que decir que ahí los capítulos son mucho más cortitos, que si uno se va a Veracruz, por ejemplo. Al final, es un atlas de la ignominia, es un atlas de todo lo que hemos hecho mal en este país. Pero yo creo que aquí, más que acusar por nombres, tenemos que señalar por patrones, y por patrones de conducta, por patrones de acción, por patrones de
desempeño y por horizontes. Es decir, este es el México que tenemos ahora, pero ¿cuál es el México que nos gustaría tener? A mí me encantaría que este atlas, cuando sea del 2018 al 2028, sea un folletitito, así chiquitito. Entonces se habrá logrado este objetivo que se plantea fundamental en este libro. Y por eso lo celebro, por eso lo aplaudo, y por eso en verdad agradezco que exista, agradezco la inteligencia de los dos autores, el sentido del humor de los dos autores, el gran diseño, está preciosas las ilustraciones, y en fin, y al final el libro tiene también un poco el bueno que sigue. Yo creo que no nos merecemos un atlas de la ignominia, pero si ya lo tenemos, pues tratemos de que deje de existir. Gracias por ponerlo en papel, felicidades, en verdad felicidades, y bueno, gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Vamos a ceder la palabra a Carolina Rocha. Caro, gracias por estar aquí. Uno no agarra esta cadera nada más por no comer. Uno muchas veces no sabe por qué hace las cosas. Yo honestamente no sé ni bien por qué quise un día decir, ¡ay! Un atlas de la corrupción en México, gran idea, porque además así lo pensé. Y yo creo que en el proceso fui comprendiendo que el impulso para así hacerlo, porque uno tiene grandes ideas todos los días, pues la gente somos muy creativa, en realidad sí fue que es mi contribución a decir, ya no quiero ser indiferente. Lo que ya no quería era ser indiferente a un fenómeno que nos ha como que pasado como un camión encima y simplemente no queremos asumirnos responsables de él. Por eso me gusta tanto la portada. Yo veo la portada y digo, es que sí, se están comiendo el país. Y si se lo comen, entonces ¿qué nos van a dejar? Entonces no podemos ser indiferentes. Este libro representa, híjole, pues un ejercicio de libertad de muchísimos periodistas y de muchos muy valientes que nos dieron a nosotros la materia para poder reírnos de algo que evidentemente más bien sería para llorar, pero yo me imagino que cuando uno se ve al espejo prefiere reírse de sus arrugas que andarlas asesinando. Entonces yo pienso en el mismo principio hasta para este libro. Pues mira, sí es terrible y horrible que en nuestro país fallen las leyes. La verdad sí es una tragedia. Pero lo que sí no podemos permitir es que nosotros como ciudadanos fallemos. Quizás no podamos cambiar cómo se imparte justicia, pero como ciudadanos sí podemos cambiar la forma en la que exigimos que se imparta y nuestra forma de comprometernos con nuestro país, que ya no se lo devoren. Y ya acabé, muchas gracias, bye, adiós. Vamos a cederle finalmente la palabra a Miguel Pulido. Ahí les va. Muchas gracias. Hay una parte del proceso creativo del libro que era cómo en este ánimo también de respetar el oficio periodístico y de respetar la inteligencia de los lectores, no nos subimos a un pedestal de supremacía moral y les decimos qué tienen que pensar de las cosas. Por supuesto que está nuestra opinión ahí reflejada, el libro está editorializado, pero no estamos condicionándole a nadie lo que tiene que pensar, que cada quien saque sus propias conclusiones. Y el hecho de presentar casos que tienen implicaciones de 6,000 millones de pesos de robos o casos de conflicto de interés desde la Presidencia de la República en la misma dimensión que otros casos que tienen otras referencias, que tienen otras estructuras, que es para que la gente saque sus propias conclusiones, diga si está de acuerdo o no con lo que, incluso con lo que la prensa ha reportado. Que haya una oportunidad también del lector para que nos diga si fuimos justos o injustos en decir, este es un recorrido, estas son las problemáticas generales del país, de la República. ¿Cómo me gustaría que se leyera este libro y cómo pienso que puede ser? A mí me gustaría justo acudir a un clásico para que entendieran el libro. En el concierto del Palacio de Bellas Artes, Juan Gabriel, que es un clásico, se avienta un popurrí y empieza, ¿hasta qué? ¿Te conocí? Bueno, así me gustaría que leyeran el libro. Porque cuando Juan Gabriel empieza en esa canción, uno sabe cuál es el inicio, pero no sabe cómo va a terminar. A la mitad de la canción, el pinche Juan Gabriel está diciendo, y el mariachi de no sé dónde, y habla, y uno dice, pero se desplaza, reconoce que ya no es él, sino es sobre el mariachi.
Esos son los ilustradores del libro. Ya no somos Caro y yo, es el talento que está ahí. Y después en algún momento la gente está bailando y uno se imagina, bueno, además está el video, ahora sí que, y sí, hay video, y está el público bailando. Y así me gustaría que sucediera con el libro, que llegara un momento en donde el libro tuviera que ver mucho más con los lectores y con la conversación que se hiciera, que con nosotros y con el esfuerzo que hicimos. Así me gustaría que se leyera el libro, que a pesar de que tiene una mezcla de técnicas narrativas, que a pesar de que tiene una mezcla de estilos, lo puedan leer fluyendo. La corrupción, no voy a ir a las estadísticas ni a las implicaciones económicas, voy a ir a mis reflexiones mucho más personal. La corrupción es una cosa que cuando la escuchamos explicada desde fuera, nos confirma lo que ya sabíamos. La corrupción es un pacto de clase. Arriba, la corrupción es un pacto de clase, es un acuerdo entre los que saquean, es una permisión, hay un blanqueo social del dinero. En el club de golf, en el Sierra Madre, ahí se ven, saben quién fue el que robó. Y una generación después, todo el mundo se perdona las malavidas fortunas. Y yo no estoy pidiendo que sancionemos a nadie por ser hijo de alguien. Uno no tiene la culpa de quiénes son sus padres, pero no se vale aplaudir las fortunas malavidas y hacerle ese lavado o blanqueo social del dinero. Pero abajo, la corrupción es un régimen de opresión. Abajo la corrupción deja a las personas sin acceso a medicamento, a la educación, a un montón de derechos a los que se les debería dar oportunidad de disfrutar. Pero la corrupción también es un discurso ideológico, y por discurso ideológico entiendo esas explicaciones que distorsionan la realidad. Y eso es la corrupción, porque cuando nos dicen que corruptos somos todos, lo que nos están tratando de hacer es equiparar a quien se pasó un alto y le dio una mordida a un tránsito con una persona que se robó 3,000 millones del presupuesto. Y discúlpenme, pero no, hasta entre los pinches perros hay razas. Esa distorsión, el que nos digan que todos somos corruptos, es lo que hace funcionar la corrupción a los poderosos. Como discurso ideológico, aceptar que corruptos somos todos solo les funciona y beneficia a unos cuantos. Y eso hay que entenderlo, porque los miles de millones de pesos del presupuesto se los chingan unos poquitos. Aunque digan que corruptos somos todos, yo les juro que si yo voy a Orizaba y les digo, levanten la mano aquí el que se ha comprado 45 casas más, bla, 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 me sale un líder sindical y uno que otro alcalde. No son los 200 y tantos mil orgullosos habitantes de la insigne e ilustre Orizaba, Veracruz. La corrupción es también una suerte de pereza intelectual y de pereza mental. Cuando uno dice que sobre la corrupción, pues ya sé quiénes son los que se chingan, es una suerte de pereza intelectual. Cuando uno dice sobre la corrupción no hay nada que hacer, está en la naturaleza o es un asunto cultural, es pereza intelectual. Cuando uno dice la corrupción es histórica, la corrupción está en todo, es pereza intelectual. La corrupción, y esa es la invitación del libro, y con eso quiero cerrar, también puede ser un desafío intelectual. ¿Cómo chingados vamos a resolver este asunto que nos está jodiendo el país? Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias, chicos.